Estaba observando algunos de los videos de algunos colegas que también enseñan a través de este medio y me sorprendió ver que en realidad hay muchos videos de lo mismo y es parte de lo que yo hago también. Yo repito muchas veces las mismas cosas en distintos videos de distinta manera, pero es la misma cosa. En el fondo el conocimiento es muy simple. El conocimiento de la razón es siempre la verdad y la verdad no se mueve, no varía. Sí, puede variar la interpretación de ese conocimiento, pero la realidad no varía. Entonces, hablar de un tema que tú consideras cierto, sobre todo cuando estás orientando a la persona en la dirección de poder adquirir el conocimiento técnico de un procedimiento, en este caso el procedimiento de la pintura, el procedimiento del dibujo, es siempre el mismo. Las cosas no cambian. Uno si quiere desarrollarse profesionalmente en algo necesitas una técnica y la técnica siempre es un hábito repetido. Esto es repetido mil veces en estos vídeos. Así es que me sorprendí al ver que otros compañeros también hacen la misma historia, porque a mí me sorprende. Yo empiezo a hablar y ojalá, hablé lo mismo, de distinta forma, pero dije lo mismo una y otra vez. El problema es cómo hacer que eso mismo que yo comprendo le pueda llegar al otro y el otro pueda también disfrutar de absorberlo, disfrutar de comprenderlo. En este caso voy a hablar de algo que ocurre en los colores y vamos a ver si lo puedo explicar sencillamente para que se pueda comprender. El color no es ni más ni menos que un choque de eh, de un fotón, de una partícula que golpea eh, una célula fotosensible que tenemos en la retina y al golpear esta célula fotosensible dispone de unos conos que pigmentan y de unos bastones que iluminan. Es decir, el color en esencia no es ni más ni menos que calor y luz. Luz y calor más espacio. Luz y calor más distancia. Es decir, el color que yo veo aquí, próximo a mis ojos, es uno y el color que veo allá en las montañas, el mismo color retirado en el espacio, es otro. ¿Por qué cambia? Bueno, por la influencia del viento, de las partículas en suspensión en el aire, así por muchas razones cambia ese color. Luego tenemos que considerar esos tres aspectos. Por un lado, el tipo de pigmentación que tiene un color, lo que llamamos saturación, es decir, el rojo cuanto más saturado es más intenso en ese color rojo. Pero ese color rojo no se acaba. Los colores no tienen límite. No es una cosa que aquí se termina el rojo y aquí comienza el naranjo. Si tuviésemos que describir en qué punto de esa línea empieza el naranjo y termina el rojo, nadie lo puede decir. Esto es como el amanecer. ¿En qué momento amanece? ¿En qué momento es el día y no la noche? ¿Cuándo cambia el día a la noche? ¿O en qué lugar está el horizonte? Tú cada vez que caminas vas viendo el horizonte más alejado y nunca llegas al horizonte. El horizonte nunca se termina. Lo mismo pasa con el color. El color nunca se termina. Hablamos de rojos, pero tenemos que hablar también de los amarillos que forman los naranjos y de los verdes, que es la mezcla del amarillo y del azul, y de los morados, que es la mezcla del azul y del rojo, pero en ese circuito no tenemos donde dividir uno a otro. Lo dividimos intelectualmente, decimos este es rojo, este es naranja, este es amarillo, el otro es verde, el otro es azul, pero la cantidad de matices, la cantidad de variaciones en la saturación del color que encontramos y en la mezcla de los colores es inmensa. Por eso que tenemos que conocer bien las diferencias en cuanto a las mezclas entre un color y otro para podernos entender cuando estamos explicando algo de pintura. Y por eso que resulta tan difícil hablar de pintura y la gente al final acaba pensando que esto es una abstracción y si es una abstracción no hay nada concreto y si no hay nada concreto, ¿para qué voy a ir a aprender algo que no es concreto? Pues no, es todo lo contrario. Los colores son muy concretos, igual que las formas son muy concretas. No existe una forma que no sea limitada. Y en esos límites son los que te dan a conocer la existencia de una forma. Forma es el contorno que limita un cuerpo o espacio. Sabemos que existen formas distintas, planas, cóncavas, convexas, que tenemos también superficies distintas, triangulares, cuadrangulares, rectangulares, esféricas, circulares, etcétera, etcétera. Sabemos que existen un montón de formas en la geometría porque se limitan.
Pero el color no tiene esa limitación concreta. Uno no puede decir dónde se acaba la luz, porque la luz no se acaba nunca. Allí donde haya temperatura hay luz. Y la temperatura no se pierde ni en el cero absoluto siquiera, porque ese cero absoluto es intelectual, no se puede medir. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con esto del calor? O con esto del color. Tenemos que comprender que los colores tienen cierta tendencia. El color es algo que impacta y se absorbe o se refleja. La materia tiene esa propiedad. Es como una especie de juego de circunferencias donde entre cada circunferencia queda un hueco, ¿no? Si yo sumo circunferencia y circunferencia y otra circunferencia, entre cada una de esas circunferencias queda un hueco. Ese hueco absorbe la luz y la circunferencia rebota, refleja la luz. En ese reflejar la luz, esos colores producen cierta vibración. Y esa vibración que se establece en esa dinámica de ser reflejado produce una sensación dinámica en el color, ¿no? Produce esa sensación de irradiar, de estar ahí vibrando, de estar ahí de alguna forma conectándose con lo que tiene al lado, ¿no? Perdón, solamente para la garganta. Entonces, el color en sí irradia y el color en sí produce también esa sensación de absorción. ¿Cuáles son los colores que se absorben y cuáles son los colores que se irradian? ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque los colores que se absorben, que son generalmente los de tendencia más hacia el azul, morado, verdoso, son los fríos. Los colores fríos, los colores que tienen tendencia al oscuro, absorben la luz, no la reflejan, no irradian, y los colores que tienen tendencia a lo blanco irradian, se mezclan. Bueno, esos colores que tienen tendencia a lo blanco, lógicamente, tienen más cantidad de vibración porque el blanco es la suma de todos los colores. Entonces, en esa suma de todos los colores se produce una dinámica mucho más como danza, mucho más interactiva que lo que se produce al absorber el color. Nosotros cuando miramos la naturaleza vemos esa tendencia a los colores que irradian y se mezclan unos con otros, y en esa mezcla de irradiación es donde nosotros encontramos la matización. Matizar no es ni más ni menos que encontrar colores del mismo tono, un tono parecido, para que se ajusten y enriquezcan la superficie que estás pintando, pero con una dinámica de colores afín, de colores que se lleven bien unos con otros. ¿Por qué se llevan bien los colores unos con otros? Bueno, hay colores que se llevan bien por afinidad tonal, es decir, porque tienen el mismo porcentaje de claroscuro. Es decir, yo busco colores con un 10% de claroscuro cada uno, los pongo en una línea y ¡oh!, parece bonito. Otro es porque tengan algún color en común. Es decir, al azul, al morado, al rojo, al verde, todos les sumo un poquito de blanco, un poquito de amarillo y ¡oh!, se ven todos acordes, se ven todos afín. ¿Qué sucede con estas organizaciones de colores simultáneos o sincrónicos, como queráis llamarlo? Ocurre que se enriquece aquello que estás pintando. Y cuando pintas una taza blanca con un montón de variedad de matices, despierta el interés de observarla porque cada una de esas vibraciones de color te llama la atención, que no pasa cuando pintas la taza simplemente con un gris. Cuando lo pintas con un gris más claro y más oscuro, simplemente estás haciendo una cosa monócroma, tú mismo que si estuvieras dibujando. Cuando dibujas haces una cosa con más negro y con menos negro, y de esa forma le vas dando la redondez, le vas dando la volumetría. Con el color puedes hacer lo mismo. En lugar de usar un lapicero blanco y negro, un lapicero gris o negro, bueno, utilizas un color marrón o un color azul o un color rojo y lo vas poniendo más claro, más oscuro, y es lo mismo. Pero la realidad de las cosas no es de esa manera. Aunque la taza esté o sea de un color, es decir, aunque la taza sea blanca o esté en un lugar donde se produzca esa sensación de claridad, tenemos que pensar que la luz es una especie de, ¿cómo decirlo?, de lluvia de fotones. Son partículas muy pequeñas que cada una de esas partículas contiene 7 colores,
Los 7 colores del arco iris están en cada uno de esos fotones y cuando llegan a la taza vibran. La taza hace una especie de semi-espejo. Digo semi-espejo porque te refleja los colores que no absorbe, pero absorbe otros colores. Y la ves blanca porque absorbe el resto de los colores y te proyecta el blanco. Luego, ese juego, ese dinamismo de las cosas es lo que nosotros estamos acostumbrados a observar en la naturaleza. Y cuando vemos un cuadro que está pintado simplemente con blanco más claro, más oscuro, nos choca. Nos choca y decimos, ah, ¿será una foto? Sí, será una foto. Una foto simplemente hace una especie de recorrido general en una zona y te dice, ok, ahí mandamos el cerúleo, mandamos el amarillo limón o el carmín y la mezcla de eso, ¡pam!, nos da ese color plano. Pero no ponemos las fotografías en un museo de pintura o de bellas artes. ¿Por qué? Porque la fotografía no percibe las sensaciones que producen esos fotones de luz en el impacto, al impactar esa superficie de la taza o del objeto que estemos pintando. Luego nosotros, por un lado, tenemos que reconocer cuáles son esos colores que irradian para poderlos unir sin necesidad de arrastrarlos, sino simplemente por juxtaposición o por ponerlos uno al lado del otro. Y reconociendo esas variedades y asociándolas por tono, enriquecemos las superficies que pintamos. ¿No? Cuando va al Museo del Prado y ves las caras de los retratos de Velázquez o los retratos de Goya, de cualquiera de los que están allí, de Sorolla, tú ves las pinturas de Sorolla y dices, pero ¿por qué le puso un azul, le puso un verde, le puso un rojo? Yo cuando miro a la persona no le veo esos colores, ¿eh? Pero te alejas y ves que esa persona vibra y sientes que está ahí. Sientes que está ahí por esos colores, por la irradiación de esos colores, porque el color cuando lo ves de cerca te produce una sensación y cuando lo ves de lejos se funde. Se funde por esa propiedad de irradiar. Ahora, los colores más oscuros, los colores más fríos, no irradian, absorben. Entonces, con esos colores tú haces lo concreto, lo delimitado. Dices, hasta aquí voy a poner azul y de aquí para arriba voy a poner ese gris que hay ahí detrás, en ese reflejo de la puerta. Ahora, ahí necesito un color opaco para que me delimite esa forma. Pero dentro de la cara, imagínate la cantidad de vibraciones que hay constantes, se están metiendo los rosáceos dentro de esos moraditos claritos y en esos azules. Es decir, pintar es sola y simplemente eso. ¿Cómo reconozco la intensidad tonal del color? Cómo reconozco la saturación del color y cómo reconozco la tendencia del color, si es tendencia fría o tendencia cálida, si es un color que irradia o es un color que absorbe. Esas 4 preguntas son fundamentales. Primero, ¿cuál es la forma del color que voy a pintar? Segundo, ¿cuál es la saturación? ¿Cuál es el tipo de color que voy a utilizar ahí? ¿Es un rojo más saturado, menos saturado? Es este rojo. Miro la saturación del color y digo, ok, rojo. Primero la forma, segundo el color, tercero el tono. ¿Qué tipo de porcentaje de claroscuro tiene ese tono? Y cuarto, me interesa que ese tono o ese color o ese matiz irradie o me interesa que ese color simplemente absorba y delimite algo. Con el conocimiento de esos 4 aspectos, nosotros podemos empezar a desarrollar la percepción visual al color. Cuando miramos algo, nos preguntamos eso, ¿qué forma tiene ese color? ¿Qué matiz es? Me refiero a la saturación del color, la intensidad del color, la tendencia del color, si es rojo, amarillo, azul. ¿Qué color es? ¿Qué grado de claroscuro por el tono? ¿Qué tipo de vibración y qué tendencia tiene? Si es cálida o es fría y si es radiante o es opaco. Con ese conocimiento en mente podemos observar las cosas y empezar a pintar. Ahora, se necesita también de la disciplina. Como os he dicho, la técnica es un hábito repetido. Necesitamos de esa disciplina diaria y constante y continua de estar observando, analizando mentalmente. Porque si yo escucho esto en el video y me pongo a pintar pensando en las musarañas, no voy a aprender, no voy a desarrollar la percepción visual. La percepción visual se desarrolla en el hábito a la observación. Igual que el matemático te va a transformar el árbol en un triángulo, en un círculo con un palito,
es decir, lo va a geometrizar para poderlo después resolver en números. Nosotros los artistas tenemos también que saber mirar. Y en ese saber mirar tenemos que apreciar analizando. ¿Y qué es lo que analizamos? Esos 4 puntos. ¿Qué forma tiene el color? Si la forma del color es triangular, si esa mancha es oval, si esa mancha es, no sé, ¿qué forma tiene esa mancha? Si tiene forma de espagueti, si tiene forma de caracol, si tiene forma... Lo primero, la forma. Lo segundo, el matiz. ¿Qué tipo de matiz es aquello? Aquí lo reconozco como rojo, lo reconozco como naranja, lo reconozco como ocre. Tiene una mezcla de ocre y naranjo. Será un naranjo amarillento. ¿Qué es un naranjo amarillento? Vale, ya tengo el matiz. Ahora, ¿qué intensidad de claroscuro tiene? ¿Es muy intenso? ¿Tiene mucha luz? No, no tiene mucha luz. Bueno, y después, ¿irradia o absorbe? No, aquel color es radiante, así que le voy a poner un poquito más de amarillo, un poquito más de claro para que irradie. ¿Por qué? Porque todos los colores, en la medida que se acercan al blanco, irradian más. ¿Por qué? Porque el blanco es la suma de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia de color. Entonces, cualquier color que vaya a oscurecerse pierde cantidad de color. Y al perder cantidad de color pierde posibilidad de radiación. ¿Cómo voy a tirar yo caramelos si resulta que en la bolsa no me quedan? Pero cuando tengo muchos caramelos los tiro y parece una lluvia de caramelos. Con el color es exactamente lo mismo. Cuando se aproximan los colores al blanco, irradian porque tienen más cantidad de color y más luz también. Y cuando se acercan a los fríos, a los violetas, a los morados, a los verdes oscuros, a los pardos, al sombra tostada, sombra natural, siena tostada, siena natural también, chupan, pierden intensidad de luz y por lo tanto pierden esa capacidad de irradiar. Bueno, yo espero que con esta aproximación a los colores sirva un poquito de orientación, sirva en vuestra tarea de haceros profesionales y ojalá pudieseis participar del taller o de esta introducción online que estoy dando durante estos días de pandemia para que comprendáis un poquito más de los colores. Yo no estoy haciendo juegos de color, yo no estoy aquí ofreciendo, píntenme un sol y un papito que anda. No, esto no es así. Yo he estado formando profesionales durante 30 años y cualquier duda profesional que queráis os la puedo resolver en este taller, en este curso, en estas clases. Lógicamente tienen un costo porque estoy ofreciendo conocimiento. Esto que os estoy dando es simplemente para que empecéis a daros cuenta de que hay un conocimiento distinto, de que una cosa es el jugar con los colores para pasar un buen rato y otra cosa es transformarme en profesional de la pintura para llegar a la galería, para llegar al mercado, para poder después vivir de ello. Yo estoy formando profesionales en este sentido y os agradezco a todos los que estáis tomando el curso conmigo, a los que estáis participando. Y quiero también invitar porque veo que hay mucha gente interesada en la pintura, pero veo que hay mucha gente que se pierde en estos talleres floritura. Los llamo talleres floritura porque me he metido en algunos y son ridículos. Entre el móvil de la simpatía y del hablarte, de que para ti, para allá, y venga sonrisas, y venga música, y venga... En el fondo no aprendes absolutamente nada de aquello esencial, que es el arte. Y el arte tiene unos planteamientos filosóficos bastante crudos y tiene también unos planteamientos profesionales bastante crudos. La profesión del artista se ha desarrollado, que yo sepa, desde la época de Tales de Mileto. Y estamos hablando de 600, 700 años antes de Jesús. Y la escuela Nasón o la escuela de Atenas en escultura fue tremenda. Y lo que hicieron los romanos después con la base griega de estas escuelas fue tremendo también. Lo que se hizo en el barroco fue tremendo. Lo que se hizo en el momento del rococó, del neoclasicismo, del romanticismo, del simbolismo, esos periodos son espectaculares, son muy ricos en cuanto a desarrollo profesional y en cuanto a oferta de buenas ideas en el planteamiento de esos procedimientos técnicos también. Pero claro, comprender la técnica de Bouguereau, la técnica de Reynolds o la técnica de Rubens implica esfuerzo, tiempo y análisis. Y muchas de las personas que están buscando talleres de pintura lo que quieren es diversión. Y quieren ver a una niña bonita, a un joven atractivo,
contándoles algo que les haga sentir bien. Y la educación no es eso. La educación es criar a la persona para que se desarrolle en su potencial sensible o emocional, su potencial intelectual, su potencial creativo. Y para eso necesitas gente con trayectoria, no gente experimental, no gente autodidacta. Bueno, os dejo con esto. Como os digo, si queréis participar, me ponéis like, os apuntáis al canal y ahí de vez en cuando dejo estos vídeos para informaros un poco, pero lo ideal es que participéis de las clases. Muchas gracias.